O sea, continuar con las medidas de coerción. Siempre teniendo en cuenta que el cambio, este cambio de visión fundamental que hemos tenido con la incorporación de una norma como el Código Procesal Penal de Tucumán, modelo adversarial, nos da un menú. Por lo general, todos los códigos adversariales que establecen como metodología de trabajo de los actores judiciales, la audiencia, son códigos que traen una concepción bastante más avanzada acerca de las medidas de coerción que la que se tenía en Tucumán, por lo menos antes de 2020. A pesar de que tanto la academia como organizaciones no gubernamentales y opiniones doctrinarias habían avanzado bastante en la consideración de las medidas de coerción como extremas en el caso de la prisión preventiva, y con la necesidad de establecer algunos límites a la prisión preventiva, pensando que esta medida es la medida de mayor intensidad dentro del proceso penal y que debe ser limitada, sobre todo en el tiempo. La limitación temporal es algo que se ha venido trabajando desde hace bastante en congresos de la especialidad, con discusiones y debates acerca de la necesidad de dar un uso racional a la prisión preventiva, un uso sobre todo en materia de razonabilidad acerca de los requisitos de procedencia y también en cuanto al tiempo. Pero vamos a admitir a los compañeros que están llegando. Entonces, todas las medidas de coerción dentro de este marco que es el proceso penal se han visto morigeradas. Vamos a ver ahora cuáles son las medidas alternativas a la prisión preventiva. Se han visto morigeradas porque es la única manera de racionalizar la prisión preventiva, y los requisitos que hoy han sido aceptados prácticamente por todos los códigos adversariales en todos los lugares donde están vigentes estos códigos adversariales, y el debate pasa por dejar claro cuáles son los requisitos de procedencia de la prisión preventiva. Son requisitos que tienen que ver con la finalidad del proceso. O sea, no se pueden establecer requisitos objetivos y mucho menos presunciones iuris et de iure, presunciones legales acerca de que en determinados casos es procedente la prisión preventiva porque los legisladores establecieron que en delitos cometidos
con especial peligro para la víctima o mediante el empleo de menores como cómplices o partícipes, en esos casos siempre es necesario demostrar que se han cumplido estos requisitos de procedencia. Entonces, no en todos los casos será necesaria la prisión preventiva, que antes era la regla. O sea, si ha habido tanto debate doctrinario y terminamos con la imposición de la adopción de criterios más racionales de trabajo en el proceso por parte de los operadores judiciales, y se trata de limitar el uso de la prisión preventiva como regla, porque antes era la regla, antes todo el mundo preso, comisarías llenas, cárceles llenas, y después vemos. Y eso está mal porque hay casos en los cuales no es necesaria la prisión preventiva. Entonces, el debate pasó por incorporar medidas alternativas de menor intensidad a la prisión preventiva y además establecer como requisitos la finalidad de asegurar el éxito de la investigación, lo que es el riesgo para los fines del proceso, o bien asegurar la presencia del imputado, el comparendo del imputado al debate, que es el riesgo de fuga. Sobre estos temas, riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación, giran las nuevas normas del Código Procesal Penal de Tucumán, el Código Procesal Penal Federal y los códigos que están en la línea adversarial, y sobre los cuales, digamos, hay que debatir. No en todas las medidas de coerción va a haber debate, va a haber audiencia, sino en aquellas que establezcan, digamos, mayores gravámenes para el imputado. Aquellas que conlleven un mayor riesgo para la libertad del imputado. El resto de las medidas de coerción se pueden imponer sin necesidad de tanta contradicción. Y hay una normativa que establece cuáles son o cómo hay que caracterizar a estos requisitos, ¿no? Cuando hablamos de peligro de fuga, ¿de qué podemos inferir el peligro de fuga? Lo más lógico es que los fiscales, cuando hagan un requerimiento, digan, bueno, estamos ante un caso grave y la pena que tiene por delante el imputado es mayor a 15 años. Por lo tanto, esto ya solo es un indicio de que se va a fugar. Bueno, ese argumento era exactamente el mismo argumento que utilizaban los fiscales antes de 2020. Esto que se llama el mérito sustantivo, que está basado en la gravedad del delito que se imputa, esto ya era utilizado como la justificación de un pedido de prisión preventiva. Bueno, hoy en día los pedidos de prisión preventiva no bastan en cuanto a la fundamentación con invocar el mérito sustantivo, con invocar la pena que tiene establecida en abstracto el delito, y es necesario acreditar además que concurren algunos de estos
riesgos. Tradicionalmente eran el riesgo de entorpecimiento probatorio y el riesgo de fuga, pero también se han incorporado el riesgo de peligro para la víctima, sobre todo en aquellos casos en los cuales el delito ya propiamente cometido en contra de la víctima implica el ejercicio de violencia de cualquier clase sobre la mujer. Y hablamos de violencia de cualquier clase, no solo la violencia física, ¿no? Hay muchos tipos de violencia que han sido caracterizados en la Convención de Belém do Pará y por lo tanto, cuando se produce alguno de estos tipos de violencia, ya con esto es suficiente para que se tenga que considerar la medida de coerción teniendo en cuenta el riesgo que implica para la víctima el imputado en libertad. ¿Y cómo hacemos para debatir si en un caso hay peligro de fuga o hay peligro para la prueba, hay peligro para la preservación de la prueba, porque el imputado en libertad puede alterarla, puede ocultarla? ¿De qué manera debatimos, por ejemplo, el peligro de fuga? ¿Qué tiene que tener en cuenta el defensor en el momento de ir a la audiencia en la que se va a tratar la imposición de una medida de coerción? Profesor, Escucho. sería ahí cuando se piden las medidas preventivas, que hay que ver si el imputado tiene arraigo, si tiene algo que haga que él no se vaya a fugar. ¿Sería eso? Así es. Si el fiscal nos dice, no, bueno, mire, yo vengo a pedir la prisión preventiva porque aparte de que el delito es grave, tenemos un abuso sexual con acceso carnal, además de eso, el imputado se va a fugar, porque tenemos una pena en expectativa bastante alta. ¿Qué le contesta el defensor? No, yo le explico por qué no se va a fugar. Porque esta persona tiene familia, esposa, hijos, o vive con la pareja, o está a cargo de los hijos, porque la pareja se fue. Entonces este hombre que lleva a la escuela todos los días a su hijita de 6, 7 años, no las va a abandonar solamente porque tenga por delante una condena. Entonces, esto que se llama arraigo no es otra cosa que los vínculos sociales que tiene el imputado en el lugar donde vive. Tiene la madre enferma, postrada, discapacitada. Estudia, el imputado estudia, va, no sé, a un terciario, a la universidad. Tiene la casa, que es propia, una casa propia. Implica arraigo. Una persona está arraigada en un lugar porque tiene raíces. Estas raíces son las que, demostrándolas, nosotros vamos a poder acreditar este requisito del arraigo para evitar la prisión preventiva, precisamente porque la existencia del arraigo que se manifiesta a través de todos estos elementos, estas vinculaciones que tiene el imputado con el lugar, los vínculos sociales, familiares, laborales, todo esto implica arraigo.
Entonces, este primer punto, que es el arraigo, es un elemento a tener en cuenta por los jueces para decidir si van a imponer o no la prisión preventiva. ¿Cuál es la actitud que tiene el imputado en relación a la víctima? Ese es otro tema también, ¿no? No es lo mismo un imputado desaprensivo que, digamos, comete el delito y deja a la víctima que él mismo incapacitó, abandonada a su suerte, o estamos hablando de un imputado que, bueno, cometió un delito, pero él mismo se encargó de que la víctima recibiera asistencia. Todas estas actitudes se deben considerar. Y muy importante es también la conducta previa del imputado en relación a hechos anteriores. Uno, cuando pide una prisión preventiva, normalmente el fiscal tiene en la mano un informe de antecedentes penales. Los informes normalmente los maneja el Registro Nacional de Reincidencias, pero a veces hay informes policiales o carcelarios. Entonces, el Registro Nacional de Reincidencias es una garantía en el sentido de que hay una obligación de todos los órganos judiciales de anotar cuando se procesa a una persona, cuando se requiere la elevación a juicio, cuando se la condena. Y la diferencia con los otros organismos es que, por ejemplo, un informe de mesa de entradas de los tribunales o de la OGA, o un informe de la policía o del servicio penitenciario, probablemente sean incompletos en este sentido. Incompletos porque probablemente no tengan anotado el íter, el camino del proceso y de las decisiones que se toman a lo largo del proceso. Los juzgados están obligados a inscribir todas aquellas resoluciones que tienen que ver con la privación de la libertad, la imposición de una preventiva, el procesamiento, la condena, pero los otros no. Entonces a veces informan un antecedente de hace algunos años y resulta que el imputado dice, no, bueno, por eso es una causa vieja y a mí me sobreseyeron. Es una causa que no continuó y yo estoy sobreseído. Entonces, lo mejor es tener el informe del Registro Nacional de Reincidencias, porque ahí hay una obligación de ir inscribiendo todas las circunstancias de la causa en relación a determinada persona. Pero bueno, el hecho de que tenga antecedentes, la cantidad de los antecedentes, las condenas previas dictadas, el tipo de delitos por el cual esa persona ha estado procesada, si ha tenido alguna medida de coerción impuesta. Bueno, estos son los puntos cuyo debate permitirá al juez adoptar una resolución e incluso la duración de esa medida de coerción. No es tan fácil obtener en una audiencia bien litigada una prisión preventiva. Y como veíamos cuando hablábamos en general de las audiencias, la defensa tiene un papel muy importante al hacer una investigación. Yo tengo mi entrevista con mi defendido y mañana tenemos una audiencia. ¿Qué le voy a preguntar a mi defendido y qué voy a hacer después? ¿Vos tenés antecedentes? ¿Alguna vez estuviste preso? ¿Te acordás el tribunal?
la fiscalía, y yo haré una investigación paralela a la del fiscal, porque hasta el mismo imputado puede decir, sí, en mi casa tengo la copia de la resolución que me sobreselló. Bueno, que venga un familiar tuyo y me traiga. Entonces mañana cuando el fiscal salga de ganador pidiendo la prisión preventiva y diciendo yo tengo acá el informe de mesa de entrada o tengo acá el informe de la policía de que hay una causa abierta en contra de este señor hace 2 años, el defensor después le dirá, bueno, mire, yo he logrado conseguir un antecedente que deja sin sustento al pedido del fiscal. Acá tengo la copia de la resolución, copia certificada por fulanito de tal, que es secretario de tal fiscalía, y esta resolución deja sin efecto el procesamiento, si es que lo hubo, o el, la imputación que pesaba sobre esta persona. Pero eso es parte de un trabajo serio de la defensa. Hablábamos de que los sistemas adversariales son crueles con aquellos litigantes que no le han dedicado tiempo a preparar el caso. Ni siquiera han preparado la audiencia para debatir una medida de coerción. Fíjense ustedes la importancia entonces de hacer un trabajo serio desde el comienzo, con una investigación paralela. El fiscal tiene la obligación de reunir pruebas de cargo y de descargo. Pero yo como defensor no me voy a quedar esperando que el fiscal haga mi trabajo. Porque lo más probable es que no lo haga. Entonces yo tendré que ir a pedirle, por favor, ¿puede pedir el antecedente tal? ¿O puede pedir una pericia sobre tal punto para determinar si esto cometió de esta forma? No basta con aceptar pasivamente el trabajo del fiscal, que si bien tiene un deber de objetividad, esa objetividad del fiscal no siempre es respetada. Y lo mejor es que la defensa tenga su legajo de investigación lo más completo posible, porque el éxito de su trabajo en la litigación de las audiencias depende de uno, depende del defensor, no del trabajo del fiscal. Hay medidas establecidas para, en forma progresiva, ¿no? En cuanto a la intensidad. Antes de llegar a la prisión preventiva, nosotros vamos a tener la posibilidad de que se establezcan medidas de menor intensidad. Pero bueno, antes de pasar esto, vamos a ver cuál es el último requisito que tiene la prisión preventiva, la demostración del peligro, el peligro caracterizado como un peligro para la investigación, el peligro de entorpecimiento probatorio, la obstaculización del trabajo de investigación del fiscal, que se basa en la posibilidad que puede tener el imputado de alterar, destruir, ocultar pruebas, amenazar testigos o influir sobre los testigos, sobre otros imputados, para que den una versión de los hechos que sea favorable a él, o influir sobre los peritos cuando hagan su dictamen, o inducir a otros a que hagan esto que puede hacer él. Por eso, cuando un imputado está en libertad, se trata de valorar
el peligro para esta finalidad del proceso, pensando que el imputado libre va a obtener acuerdos o él mismo va a poder ocultar pruebas, destruirlas o amenazar testigos y peritos. Esto es el peligro de entorpecimiento probatorio, ¿no? Es algo que también es materia de debate, porque si vamos a tener en cuenta el peligro de entorpecimiento, probablemente no sea la audiencia en la que el fiscal pide la prisión preventiva el ámbito para debatir esto, sino más bien una audiencia de cese de la prisión preventiva que pide la propia defensa. Entonces, la defensa, en este caso, habiendo transcurrido, supongamos que el juez ha fijado un plazo de investigación de 4 meses. Y a los 3 meses o a los 2 meses y medio, el abogado dice, bueno, esto ya no va más, yo voy a ir a pedir el cese de la prisión preventiva. Pide una audiencia de cese de medida de coerción. ¿Y qué argumenta? Argumenta la inexistencia de peligro probatorio porque el fiscal en estos 2 meses y medio ya ha hecho la pericia, ha asegurado el lugar del hecho, ha secuestrado los objetos, ha citado a eventuales allegados o coimputados para obtener la versión de los hechos. Entonces, ¿de qué riesgo de entorpecimiento estamos hablando cuando la prueba está asegurada? En este momento es donde a mí me puede servir como defensor argumentar la inexistencia de peligro probatorio, de riesgo, peligro para la investigación, basándome precisamente en que el fiscal ya tiene en su legajo las versiones de los hechos. Es más, ha hecho declarar testigos por medio de el anticipo jurisdiccional, o se ha realizado una pericia con control de partes. Por lo tanto, este riesgo ya ha desaparecido. Se podrá debatir el riesgo de fuga, ¿no es cierto? Pero bueno, si el único riesgo evaluado por el juez en el momento de adoptar la prisión preventiva era el riesgo de entorpecimiento, yo puedo ir a debatir los motivos del cese de la medida de coerción en tanto y en cuanto ese riesgo haya desaparecido por el trabajo del fiscal. Bueno, yendo a las medidas que han sido establecidas de una manera gradual en cuanto a la intensidad, porque son medidas que empiezan con una simple citación para que el imputado comparezca, esté a disposición, preste declaración. En estos casos, los códigos adversariales que van en esta dirección de medidas de coerción graduales de menor intensidad a la prisión preventiva y solo la prisión preventiva cuando no es posible asegurar el éxito de la investigación o el comparendo del imputado al proceso. Entonces comenzamos con citarlo, a lo mejor formalizarlo, recibir la declaración, si es que la quiere dar, y después pedirle, mire, usted no va a quedar detenido, solo si usted promete que va a concurrir a todos los llamados que le haga el tribunal, que siempre va a estar a disposición del tribunal, o que se va a presentar del 1 al 10 de cada mes o cada 5 días. Esto depende
depende del caso, depende de la persona, depende del imputado. No es automático para todos los casos. En algunos serán 30 días, el comparendo se podrá hacer diario, comparendo diario del imputado a firmar un libro en el juzgado o en la OGA. Hablamos en general del juzgado, pero en realidad todas estas medidas alternativas a la prisión preventiva deben ser gestionadas por una oficina especializada en el control de las medidas de coerción. Yo no sé si Tucumán la tiene, pero en otros lugares, por ejemplo, estas se cumplen a veces, si el imputado tiene domicilio en la sede del juzgado, se cumplen compareciendo al juzgado. Si no, se le pide que comparezca al juzgado del lugar del domicilio donde él reside. A veces incluso se puede encomendar a otras instituciones. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen el Patronato de Liberados. El Patronato de Liberados es una organización, es un organismo administrativo encargado de controlar el cumplimiento de la condena condicional, o el cumplimiento de la ejecución condicional de las condenas, y a veces la libertad anticipada, la libertad del condenado, sometido a las reglas de la liberación anticipada. En esos casos, este organismo tiene el contacto del condenado y hace una especie de seguimiento de esta persona. Bueno, yo cuando lo vi actuar al patronato no tenían un mango partido al medio. Lo único que hacían era, por ahí, prestarle un teléfono, lo que queda más o menos, no tan cerca, pero de la cárcel de Tucumán de Villa Urquiza. Entonces, hacen comparecer al liberado, al condenado liberado, y le facilitaban un teléfono para que llame a la familia. Por ejemplo, había gente que era del interior. Trataban de conseguirle un pasaje, llamaban a una empresa que lo lleve hasta, no sé, a Chiclegasta, qué sé yo. Eran formas que tenía el patronato de darle alguna suerte de apoyo a estas personas que ya no estaban bajo el control de la autoridad penitenciaria, sino que estaban en libertad, cumpliendo con un régimen de semilibertad o una libertad anticipada. Bueno, estas oficinas hoy en día deberían estar mucho más entrenadas, porque, por ejemplo, el Patronato de Liberados es la institución que se encarga de colocar los dispositivos electrónicos. Las pulseras de vigilancia electrónica las maneja el Patronato de Liberados. Bueno, esto, si es el Patronato de Liberados o es una oficina judicial la encargada de llevar adelante el control de todas las medidas de coerción, es algo que se discute. Y yo creo que es mucho más beneficioso para todos, ¿no? Para la tranquilidad de los tribunales y de las partes. Es beneficioso, sería beneficioso que lo hicieran oficinas especializadas, oficinas judiciales especializadas en el control de las medidas de coerción, porque no solo es colocar una pulsera, un dispositivo electrónico,
Muchas veces se trata de hacer el control en el domicilio, ¿no? Cuando se adopta una medida de prisión preventiva para ser cumplida en el domicilio, una domiciliaria, bueno, en esos casos es posible que la persona esté sometida a el control de estos organismos judiciales. ¿Por qué? Porque hay una norma en la Ley de Ejecución Penal que tiene prohibido el control de los liberados por parte de fuerzas de seguridad. No es bueno, esto es algo que el Congreso ha decidido y ha establecido que no es bueno que el control de la prisión domiciliaria la hagan las fuerzas de seguridad, por muchos motivos que no vamos a tratar ahora. Pero sí sería óptimo que lo haga un ente dependiente del Colegio de Jueces o dependiente del juez de ejecución. En los lugares donde hay juez de ejecución, como en Tucumán, es posible hacer un control judicial de la aplicación de las medidas de coerción y tener órganos judiciales, oficinas judiciales destinadas al control de las medidas de coerción sería una medida realmente favorable, beneficiosa en todo sentido, ¿no? Desde el punto de vista del control y desde el punto de vista del controlado. Bueno, otras medidas que implican someterse al proceso, porque si yo le prohíbo salir del territorio de la provincia y del país a un imputado, lo que estoy tratando de asegurar es de que se someta al proceso. Por eso ustedes ven acá en el Power, en la presentación, que dentro de esta medida que implica la sujeción al proceso, tenemos otros incisos de la norma del Código Procesal Penal de Tucumán que hablan de medidas de menor intensidad, pero yo creo que están todas englobadas en la intención de evitar que el imputado se sustraiga de la obligación de comparendo. Retenerle los documentos de viaje también. Le quito el pasaporte. Le obligo a que me entregue el pasaporte. Pido informe a migraciones y me dicen, o al registro civil y me dicen que tiene pasaporte. Lo intimo para que el día siguiente lo presente. De esa manera yo evito que se fugue hacia el exterior. Por lo menos por pasos autorizados y controlados por la Dirección de Migraciones. Fijar y mantener un domicilio. Esto es más que obvio. Si yo estoy tratando de demostrar el arraigo, bueno, el hecho de tener un domicilio es algo importante. Por eso, un imputado que no vive en el lugar de asiento del juzgado es un imputado que va a estar más complicado en el momento de demostrar arraigo. Prohibirle obstaculizar la investigación. Esto es un poco genérico, ¿no? Es decir, prohibirle, usted no obstaculice la investigación, no. Si le dice puntualmente, tiene prohibido acercarse a Juan Pérez, a Pedrito García, etc. ¿Por qué? Porque son los testigos de la causa. O sea, yo no le voy a decir, no, absténgase de obstaculizar la investigación. ¿Sí, esto qué? ¿Con qué se come? Le tengo que decir, no se puede acercar a los investigadores de la policía, no se puede acercar a los testigos de actuación fulanito y menganito, siempre tratándole de hacer conocer de la manera más detallada posible cuáles son las prohibiciones, en qué consisten esas prohibiciones.
someterse al cuidado o vigilancia de una persona o una institución. Lo normal es que cuando uno dicta una prisión domiciliaria, entre las obligaciones que tiene el imputado están la de designar un tutor responsable. Es decir, una persona que asume como garante de que esta persona se va a mantener en el domicilio y de que no va a salir a cualquier hora. Porque esta persona asume una obligación. Muchas veces las obligaciones que asumen los fiadores y los tutores pueden incluir también algunas sanciones por incumplimiento. Sanciones por incumplimiento, por el incumplimiento de la obligación de control sobre el imputado que está detenido en prisión domiciliaria. Por ejemplo, o bien el cuidado de una institución. En muchos casos, esto es un fallo de ya hace bastante tiempo, de la Cámara Federal de Casación Penal, en el cual estaba imputado un gendarme. Bueno, por el hecho de ser gendarme, prisión preventiva, apela a la prisión preventiva denegada y llega a la Cámara Federal de Casación y se resuelve como una forma de morigerar la prisión preventiva que sea la institución Gendarmería Nacional a la cual pertenecía esta persona la que lleve adelante los controles. Estos controles que tienen como finalidad mantener al imputado sujeto al proceso. Porque todas estas medidas tienden a eso, ¿no? Tienden a mantenerlo cerca, evitar que viaje, que pueda después tomar una decisión de fugarse, el domicilio, estar a disposición del tribunal, no salir de un territorio, retener los documentos. Bueno, todo esto está enderezado al comparendo del imputado. Después también hay casos en los cuales, de acuerdo al tipo de delitos y de acuerdo a la existencia o no de víctimas, se pueden establecer una serie de prohibiciones. Prohibición de vincularse con ciertas personas o de ir a determinados lugares, ¿no? A ver, esto es muy común. Si la persona es una persona violenta y ha cometido un delito de lesiones en un estadio de fútbol, lo más probable es que se le imponga la obligación o la prohibición de ir a una cancha de fútbol. Especialmente en lugares que están vinculados con el tipo de delito cometido. La prohibición de portar armas es otra prohibición bastante habitual. En materia de estupefacientes hay prohibiciones específicas de consumir drogas o de vincularse con personas que vendan drogas o de ir a lugares donde se consuman estupefacientes. Esto tiene que ver con el tipo de delito. En los casos de delitos que implican violencia familiar, doméstica o de género, es decir, porque también hay que tener en cuenta la violencia de género, en esos casos se puede excluir del lugar donde habita. Si la violencia es hacia la pareja, hacia los hijos, hacia los padres ancianos, se lo puede excluir del hogar. Establecer una prohibición de acercamiento también para que esta persona
no tenga la facilidad de acceso para volver a cometer un nuevo delito sobre estas víctimas. Bueno, de la vigilancia electrónica ya hablamos, faltaría una muy importante que es la caución. Prestar caución. ¿Qué es la caución? Esto sería, profesor, cuando hay que pagar un dinero, un determinado monto que pone el juez, o poner una casa, algo que sea con lo que se lo agarre, algo así sería. Algo así sería, que ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, después, avanzando un poquito más con la intensidad de estas medidas, ya tenemos el arresto o prisión domiciliaria, de la que ya hablamos. Esto se cumple en un domicilio, está a cargo de un tutor, tiene prohibido salir de un determinado perímetro. Normalmente el dispositivo electrónico se calibra con una cantidad de metros. Si la persona está detenida como Insaurralde, en una quinta de 1 hectárea, bueno, se le podrá calibrar el dispositivo electrónico para que pueda caminar 100 metros a la redonda. Ahora, el que vive en una casa de 2 ambientes, bueno, el dispositivo se lo podrá calibrar para que no salga más allá de 10 metros a la redonda. Y al último tenemos la prisión efectiva, que es la que se cumple en establecimientos destinados ¿a quiénes? ¿A los penados? No, hay una prohibición en la mayoría de las normas procesales de alojar a los detenidos en prisión preventiva, entre comillas, llamados procesados, con los condenados. ¿Por qué? Porque no son lo mismo. Las categorías son diferentes. Uno tiene una condena firme, el otro todavía se presume que es inocente. Entonces, la prisión efectiva de los procesados se cumple en establecimientos separados de los condenados. En la cárcel de Villa Urquiza hay una unidad de procesados, es decir, gente que está detenida a disposición de un tribunal hasta que se haga el juicio. ¿Qué tienen de común estas medidas de coerción de menor intensidad? Que pueden ser conjuntas, es decir, el juez puede adoptar una o más medidas de coerción. Por ejemplo, obligarlo a fijar domicilio, retener los documentos de viaje y imponerle la prohibición de asistir a ciertos lugares. Normalmente deben guardar proporcionalidad, es decir, si la persona ha cometido un hurto simple, sin violencia, o un delito cuya pena en abstracto es menor a 4 años, no le voy a aplicar de entrada la prisión preventiva. Salvo que yo le fije medidas de menor intensidad y no las cumpla. Entonces, si el Patronato de Liberados hace un informe, o la Oficina de Control hace un informe y dice, fuimos a verificar y este fulano estaba en tal lado, bueno, esta prohibición violada implica que se puede, de ahí en adelante, adoptar una medida más grave para asegurar que esta persona cumpla con las obligaciones. Este es un tema bastante difícil, no solo en Tucumán, no solo en Argentina. El cumplimiento, y por eso siempre es bueno tratar de tener una oficina de carácter judicial, una oficina de colaboración al órgano judicial, siempre es bueno, porque implica que son más profesionales que los organismos administrativos de control de la ejecución de la pena.
o del control de los liberados. Entonces, a ver, primero empezamos con medidas menos graves y vamos hacia las más graves de acuerdo al comportamiento de la persona. El código impone la obligación al juez de evitar desnaturalizar la finalidad de esa medida y además de evitar la aplicación de medidas que sean de cumplimiento imposible. Y en relación a la caución, esto es importante porque la caución, en tanto, es una contragarantía, digamos, ¿no? O una garantía de fiel cumplimiento de una obligación. Si yo le doy al imputado el beneficio o le impongo una obligación menos grave, pero no la cumple, digamos, estaría cayendo en una violación de esa garantía exigida para otorgar la libertad. Damos un ejemplo. Hay cauciones de diferentes tipos. Hay cauciones juratorias, personales y reales. ¿Por qué juratoria? Porque es la misma persona obligada la que promete, bajo juramento, cumplir con la imposición del tribunal. Después tenemos la caución personal. No es el imputado, es un tercero. Un tercero que viene a prestar una caución, una fianza. Antes había en todos los juzgados o fiscalías libros de fianzas. Entonces se anotaban quiénes eran los fiadores que tenía fulano, mengano. Después apareció una maña de los abogados, ¿no? Que los abogados, para obtener rápido el resultado con el cual cobraban, se constituían ellos en fiadores. Entonces se impuso una obligación. Una persona no puede dar más de 2 cauciones. Entonces había un registro de fiadores para evitar esta maña de los abogados de ir ellos en persona a caucionar, a darles una fianza a los clientes. Bueno, la caución personal implica asumir una obligación de pago. Una obligación de pago de una suma determinada. Cuando se fija la caución, se le dice, bueno, usted puede conseguir una caución personal o real de 600.000 pesos y usted va a quedar en libertad. Entonces la gente, bueno, uno ve cómo reaccionan. Hay muchos que vienen y dicen, mañana le deposito. Pero ¿cómo? Si usted es una persona que estaba vendiendo droga ayer en un kiosquito y de repente aparece alguien que es fiador vinculado a un político. Porque es muy fácil vincular los nombres de los fiadores, porque muchos políticos hacen eso, ¿no? A ver, lo van a ver los punteros del barrio. Y le dicen, mirá, fulanito ha caído preso. Bueno, conseguile. Y aparecen los nombres vinculados a los políticos. Lo cierto es que el fiador asume una obligación de pago. Si el imputado no cumple, no comparece y se da la fuga, se le va a ejecutar la caución. Les confieso que yo jamás he visto una caución ejecutada. Jamás. ¿Qué se requiere a una persona para ser fiadora? Bueno, tiene que ser solvente. Entonces, ¿qué se le pide?
Se le pide que traiga recibos de sueldo, certificados de ingresos si es un monotributista, o un responsable inscripto que presente la última declaración jurada de IVA, impuesto a las ganancias. Tiene que demostrar también que la actividad o el origen de los fondos es una actividad lícita, ya sea que proviene de un trabajo o del ejercicio del comercio. En el caso de que ofrezcan bienes en caución, esos bienes tienen que tener un origen lícito. No pueden ser producto de un delito. En la mayoría de los casos se les exige una declaración jurada y tienen la posibilidad de sustituir la caución que han prestado, ya sea por otro fiador en lugar de ellos o por otra cosa en lugar de la que ofrecieron en caución. Esto para las cauciones personales. Lo normal es que le digan, a ver, consiga uno o dos fiadores que tengan un sueldo líquido, deducidas las retenciones, equivalente a el monto de la caución. Si no llega, bueno, traiga dos. Entonces, dos personas que cobran 320.000 pesos en la mano pueden afianzar a alguien a quien se le ha pedido una fianza por 600.000 pesos, supongamos. Pero lo importante es que la caución personal tiene esta posibilidad de ser asumida por terceros de conocimiento del imputado. Sigue existiendo esto de que los abogados asumen las cauciones de sus defendidos. Y después tenemos la caución real. ¿Por qué es real? Porque se ofrecen bienes o cosas. ¿Y cómo se los ofrece? ¿Qué hago? ¿Llevo la casa? No, la casa es inmueble. ¿Llevo el auto al juzgado? No. Nosotros vamos a anotar el gravamen en el registro. No hace falta que traiga la joya de la abuela y las deje en el juzgado, no sería procedente, pero sí puede hacer un depósito en el banco. La trae a la abuela, le pide a la abuela que le preste la plata y deposita la caución en una cuenta que se abre en el banco. Y ese dinero queda inmovilizado. Nosotros cuando inmovilizamos cauciones, ordenamos al banco hacer un plazo fijo. ¿Por qué? Porque cuando cese la obligación de comparecer y cese la caución, yo no le puedo devolver con la inflación que tenemos hoy una suma depositada hace 2 años. Entonces, para mantener el valor del dinero, pedimos que se haga un plazo fijo renovable mensualmente. Y le devolveremos el capital más los intereses, porque la justicia no tiene nada que ganar aquí, pero tampoco puede ser el motivo de que los demás pierdan. Fondos, bienes, dinero en efectivo, por ejemplo, ¿no? Usted tiene 600.000 en la mano, espere que llame a mi tío, a mi primo, ¿no? Le prestaron y lo deposita y con eso queda cumplida la caución. Títulos de la deuda pública. Por ejemplo, los que compran bonos para comprar dólares mediante la operatoria de MEP, Mercado Electrónico de Pagos, compran, o personas que invierten títulos en la bolsa. Entonces dicen, yo tengo una inversión de 1.000.000 de pesos en títulos de YPF. Bueno, te puede depositar los títulos acá. Obviamente que como se trata de documentos, no son dinero en efectivo, pero son fácilmente liquidables. Entonces puede traer el documento representativo de esas acciones, de esos títulos, y serán caucionados en la oficina de gestión o en la secretaría del juzgado. Si ofrecen un auto, bueno, un gravamen sobre el auto. Un embargo podría ser
sobre un bien, sobre un automotor. Si tiene una casa, se anota en el registro de la propiedad el gravamen, que puede ser una hipoteca o un embargo voluntario por la suma que se ha fijado como caución. También hay que demostrar el origen lícito de los bienes y normalmente cuando se otorgan cauciones se hacen actas, ya sean personales o reales. Normalmente hay que dejar una constancia en la causa de la caución que asume el tercero. Y hay un punto muy importante, y esto no se lo tienen que olvidar, porque les va a tocar en algún momento. Me fijaron una caución de 20 millones de pesos. Y resulta ser que mi defendido es un empleado. ¿Qué hacemos? ¿Marche preso por pobre? ¿Marche preso porque no tiene amigos con plata? No. Todos los códigos procesales de un tiempo a esta parte establecen la prohibición de fijar cauciones de cumplimiento imposible. ¿Por qué? A mí me tocó. La Cámara de Apelaciones, yo apelaba a las cauciones y la Cámara de Apelaciones me hacía lugar porque de acuerdo a las condiciones económicas de la persona, de acuerdo a la capacidad que tenga de pago, de acuerdo a los bienes, al patrimonio, los clientes eran personas muchas veces que tenían una moto, un auto y nada más. Entonces le fijaban cauciones de sumas que era imposible ni conseguir fiadores que cobraran una suma más o menos de un monto que les permitiera asumir una caución. Entonces, el fundamento de la apelación era que se trataba de una pena de prisión o una pena anticipada de prisión solamente basada en la condición económica de esta persona. Eso es importante que en el momento en que se fija la caución uno pueda debatir. El juez dice, bueno, lo libero bajo una fianza de tantos pesos. Pero si no tiene un mango mi defendido, esto es imposible, no vamos a conseguir la caución. O sea que usted me está mandando a prisión preventiva por pobre, lo cual es inconstitucional. Hay que estar preparados para debatir eso. Lo mejor sería tener por ahí el día del debate ya un par de fiadores más o menos solventes. Pero si no se los consigue, hay que invocar el derecho constitucional. ¿Mm? Acá está prohibida la prisión por deudas. Y además, la insolvencia patrimonial o el estado de pobreza atenta contra el acceso a la justicia. No poder asumir una caución implica privarme de ciertos beneficios. Entonces, hay que estar preparados para discutir eso. Bueno, con esto vamos a hacer un cierre de la investigación penal preparatoria en materia de medidas de coerción. Teniendo en cuenta que las medidas de coerción normalmente, digamos, tienen una duración breve, pero hay casos en los cuales los tribunales son reacios a otorgar la libertad al imputado. Entonces, bueno, llegan al tope máximo de duración y después le inventan algo, ¿no? Era muy común en Tucumán, hasta antes de 2020,
en los tiempos en los que el límite de la prisión preventiva era de 2 años con posibilidad de una prórroga por 1 año más, 3 años preso sin condena, era muy común que una vez que estaba en el debate el imputado y se lo condenaba hasta tanto quedara firme la resolución, se le imponía prisión efectiva. Incluso faltaban meses para que se cumpliera el plazo máximo asumido por el Estado como un límite a la privación de la libertad cautelar. En esos casos también se trataba de estirar el máximo de la prisión preventiva. Bueno, y uno discutía, uno pedía el cese, y mientras tramitaba el incidente de cese que era escrito, se cumplían 2 años, 3 años, 4 años de prisión preventiva, porque los jueces no querían enfrentarse a un juicio político si el imputado se fugaba. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son jueces de garantías? ¿Están para garantizar las garantías constitucionales, los derechos constitucionales? ¿O para cuidarse ellos del juicio político ante una opinión pública que seguramente se les va a venir encima? Bueno, esa es la gracia de ser juez. El Poder Judicial es contramayoritario. El Poder Judicial debe hacer cumplir sus propias resoluciones contra los poderes, tanto los poderes legítimos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, como los demás poderes que son poderes tangibles, como el poder de la prensa, de la opinión pública, el de ciertos sectores o grupos de presión, la opinión pública, por ejemplo, de los empresarios, de ciertos sectores sindicales, ¿no? Para eso los jueces han jurado hacer respetar la Constitución. Pero bueno, de jueces de eso ya no hay, señores, y mucho menos en los tiempos que se vienen. Una vez que está completa la investigación, una vez que la investigación ya ha alcanzado la finalidad que el fiscal trazó en el diseño del manejo del caso, el fiscal dijo, bueno, yo con estas pruebas, una vez que las tenga, puedo acusar. Reunió las pruebas, está en condiciones de hacer un juicio acerca de su propio trabajo, y es él mismo el que lo tiene que hacer, porque él es el encargado de ir al debate. El fiscal, hoy, en la mayoría de las organizaciones de los ministerios públicos, el fiscal litiga el caso desde que lo recibe. Esto es una diferencia grande que hay con el viejo sistema del código mixto, porque en el código mixto teníamos un fiscal de instrucción que se encargaba de hacer este trabajo. Y después teníamos un fiscal de cámara que recibía una investigación hecha por otro, a veces mal hecha por otro, y tenía que tomar una decisión de continuar con la acusación en el debate. Bueno, hoy no debería pasar esto, porque todos los fiscales tienen todas las funciones. Ya no hay más fiscales de instrucción que tenían una especie de quintita con su fiscalía, que manejaban una cuota de asuntos, una cuota de casos, y que tenían poder sobre esos casos. La idea hoy es una organización horizontal donde todos hacen todo, o donde todos están en condiciones de hacer todo, porque todos están formados para hacer todo. Fíjense si un abogado
en un estudio jurídico particular, cuando llega un caso de delitos que pueden ser redituables, supongamos, viene imputado un director de una empresa que está acusada de contaminación ambiental de 3 provincias por los desechos industriales y la va a cobrar bien. El abogado puede elegir el caso, se pone a estudiar mañana todo lo que tiene que ver con contaminación, se hace experto en contaminación. Bueno, los fiscales que son pagados por el Estado, abogados pagados por el Estado, también deben estar en condiciones de hacer todo. ¿Que es bueno que haya especialización? Sí, a veces es bueno. A veces es bueno. Y puede haber fiscales especializados en violencia, en homicidios, en estafas, en delitos contra la propiedad. Pero bueno, eso quedará a juicio de la cabeza del Ministerio Público, de cuáles son sus propios criterios en cuanto a la política de persecución penal y cómo la afronta. Ese es el punto en materia de organización del Ministerio Público. Pero bueno, llegada la finalización del trabajo de investigación, el fiscal tiene que tomar decisiones sobre su propio trabajo. Yo creo que no me alcanza para seguir con este caso. No he logrado individualizar al autor, no creo que sea posible hacerlo porque no tengo datos concretos acerca de la identidad del autor o señas para identificarlo. Nadie me dijo si tenía un tatuaje o alguna otra característica particular. Bueno, o cuando hice una investigación me esforcé y no pude reunir pruebas. O bien cuando no se puede proceder. ¿Por qué? Porque la víctima no ha instado el ejercicio de la acción. Y es un requisito de procedibilidad de la acción penal el que la víctima inste su participación y que mueva el ejercicio de la acción penal mediante su consentimiento. Ahora, ¿esto es discrecional del fiscal? Sí y no. Es discrecional en tanto el fiscal, cuando adopta un criterio de oportunidad que puede terminar en el archivo o puede terminar en un sobreseimiento, ¿no? Porque los criterios de oportunidad dan la posibilidad de tomar distintas decisiones en relación a la acción penal, pero no es discrecional desde el punto de vista de que tiene controles. Esa decisión que toma el fiscal de no continuar es controlada por la víctima o por el querellante. Esto lo vimos en clases anteriores, cuando veíamos la posibilidad de oponerse que tiene la víctima o el querellante y que en la víctima, ante un caso de archivo, por ejemplo, tenía la posibilidad de ocurrir ante el fiscal regional. Si el fiscal regional estaba de acuerdo con el inferior, se terminaba el asunto. Ahora, si el fiscal regional discrepaba con el fiscal inferior, tenía que continuar la investigación. El archivo, bueno, creo que ya lo hemos visto hace unos días. El tema del archivo está contemplado en el código, en el nuevo código adversarial. ¿Qué implica el archivo? El archivo implica una decisión que siempre es provisoria, ¿no?
¿Por qué es provisoria? Porque aun cuando se dispusiera el archivo, si surgen nuevos elementos de prueba, por ejemplo, vuelve la víctima y dice, ayer lo vi al atacante, lo reconocí en el ómnibus y lo seguí y vive en tal lado. O ahí le vi que tiene tales señas y se lo busca, se lo identifica. La decisión de archivo siempre va a ser provisoria, es decir, que es revocable, siempre y cuando surjan elementos de prueba. Otra posibilidad que tiene el fiscal ante la carencia de elementos de prueba o de certezas acerca de la autoría de un delito, o bien, aun cuando se ha denunciado un hecho, este hecho no es un hecho delictivo tipificado en la ley penal, o cuando hay una causa que impide avanzar con la acción penal, porque el imputado en realidad actuó bajo una excusa absolutoria, bajo una causa de justificación, o bien es inimputable, o cuando la acción penal se ha extinguido por la prescripción, por ejemplo. Bueno, en estos casos también, cuando no existe la posibilidad de incorporar nuevas pruebas o cuando ha vencido el plazo máximo de duración de la prisión preventiva o del proceso, o se ha aplicado un criterio de oportunidad, es el sobreseimiento la opción que tiene el fiscal. No te queda otra. Tenés que pedir el sobreseimiento del imputado. Y lo pide el fiscal, porque hacer una crítica de su investigación no implica pasar por alto el mal trabajo realizado o no implica pasar por alto las circunstancias procesales de determinado caso. Hay que ser realista. Entonces, es muy probable que si el fiscal investigaba una hipótesis, pero esa hipótesis no ha quedado suficientemente demostrada, y aún así él creía que si no lograba probar esta hipótesis, aún tenía la posibilidad de probar otro hecho o una calificación legal diferente, tampoco se dio. Lo más normal y realista es que entienda que ese caso no tiene futuro. Por lo tanto, es una buena medida no acusar directamente y terminar mediante un sobreseimiento, porque tampoco se trata de acusar injustamente a las personas no teniendo pruebas. Ayer veía un caso en Estados Unidos que los indemnizaron con unos cuantos millones de dólares a dos personas que habían estado 39 años acusadas por un delito que no habían cometido. El error judicial es bastante frecuente. Por lo tanto, digamos, hacer un análisis de posibilidades de éxito en relación a un caso es lo más normal y sano de parte del Ministerio Público. No creo que este caso tenga una condena. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que debe terminar. Debe terminar con el sobreseimiento para el imputado, que es la desvinculación del imputado. El sobreseimiento cierra el proceso, pero además impide que esa persona vuelva a ser perseguida por ese mismo hecho. Esto es el principio constitucional del ne bis in idem. El principio
establecido en la Constitución y hecho valer en un proceso. ¿Cuál es el procedimiento del sobreseimiento? Bueno, es una petición que puede hacer una de las partes ante el juez. Se correvista la otra, se programa una audiencia, se expone la parte que lo pide. ¿Qué pasa si el juez discrepa con el pedido de sobreseimiento del fiscal? Bueno, discrepa y puede haber una nueva decisión en manos del fiscal regional. ¿Qué implica la decisión del fiscal regional? Apartar al fiscal que estaba investigando esa causa. Se adopta una resolución. ¿Cuáles son los efectos de esa resolución? Se cierra el proceso, se desvincula el imputado, provoca el ne bis in idem, impide volver a acusar por ese mismo hecho, pero también es una resolución impugnable, impugnable ante el Tribunal de Impugnación. También puede ocurrir que el fiscal decida que su investigación ha llegado a un punto en el que le permite avanzar, sobre todo porque las investigaciones tienen plazo y porque el proceso tiene plazo. Hay un plazo máximo. Entonces, para no incumplir el tiempo máximo del proceso o de la IPP, el fiscal ya debe formular una acusación. ¿Qué pasa si el fiscal decide no acusar? Todavía puede el querellante ejercitar la acción penal mediante la conversión de la acción pública en privada. Si decide acusar, ya sea el fiscal o el querellante, esta es una de las dos opciones que tiene la clausura de la etapa de investigación. La otra es pedir el sobreseimiento. Pero si decide acusar, tanto el fiscal como el querellante están diciendo vamos a sostener la acusación en un debate oral y público. ¿Cuán oral y cuán público? Bueno, eso es algo que vamos a ver cuando empecemos a ver el juicio. Para poder avanzar hacia la próxima etapa, que es el debate, el fiscal debe formular una acusación. Una acusación que tiene que guardar congruencia con la imputación primigenia. Allá cuando lo llamó al imputado y le formalizó el delito, intimó el hecho, le dijo usted tal día, tal hora, en tal lugar, hizo tal cosa, ese hecho debe ser el mismo hecho por el cual ahora se está acusando. Si hubo variaciones en cuanto a la hipótesis formulada en aquella oportunidad, el fiscal podrá ampliar la formalización, dar derecho de defensa y después, recién, en el momento oportuno, plantear el requerimiento de elevación a juicio por este nuevo hecho y esta nueva calificación legal. Pero si lo hace por la primera, el requerimiento tiene que ser congruente con aquella formulación de cargos. Porque de lo que se trata es de que el imputado no se vea sorprendido en su posibilidad de defenderse porque se le está requiriendo la elevación a juicio por un hecho diferente de aquel por el cual fue formalizado, o por una calificación legal diferente de aquella que se lo calificó en el momento de la formalización. A mí me imputaron un hurto y ahora me están elevando a juicio por un robo. Y yo no me defendí de la figura del robo.
porque nadie me dijo que había violencia, o nadie me imputó intimidación, etc. Entonces, la congruencia entre la imputación y entre la acusación contenida en el requerimiento de apertura de juicio es importante. Bueno, vamos a dejar estos dos últimos puntos que nos quedan dentro de la etapa intermedia, que es la etapa en la cual el Ministerio Público hace una crítica, también el querellante o también la defensa hacen una crítica de la investigación para saber si se pide el sobreseimiento o si se avanza hacia el juicio. Bueno, esta etapa de conclusión de la investigación penal preparatoria, que se conoce como la etapa intermedia, es lo que vamos a terminar en la próxima clase, y vamos a empezar con la prueba. O sea, el debate y la prueba, porque es algo íntimamente relacionado. La prueba se desarrolla en el debate, salvo algunas medidas excepcionales de aseguramiento de pruebas durante la investigación penal preparatoria. Así que bueno, nos vamos a estar viendo el jueves a las 16. Feriado, doctor, es feriado el día 2. No, Doctor, ¿cómo feriado? y Día de los Difuntos. No, bueno, pero eso es un asueto, no es feriado nacional. Igual tenemos clase. No es feriado nacional, yo respeto los feriados, No, pero aquí creo que es jamás, feriado nacional, ¿no? nunca No, fue. es asueto. ¿Cómo? Es asueto administrativo. Nunca fue feriado nacional el 2 de noviembre. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, Tenemos clase entonces el jueves. yo doy clase el jueves. Aparte Bien, que es doctor. una modalidad Vayan distinta a al honrar, online. vayan a honrar sus difuntos, a hacer sus prácticas religiosas a la mañana y a la tarde vengan a clase. Bueno, nos vemos.